Buenos días a todas y a todos. Gracias por invitarme a presentar unas reflexiones bastante preliminares. Hoy quisiera recordar algunos conceptos alrededor del tema del diálogo social. Algunos de ustedes con una amplia experiencia en el desarrollo de la participación de estos espacios o el desarrollo hacia la institucionalización de los mismos. Entonces agradezco la invitación de hacer una presentación bastante introductoria de algunos elementos que creo podrían ser interesantes de refrescar y que puedan permitir ser retomados en los debates posteriores. Preparé una presentación, es un poco más larga del tiempo estimado, no voy a irlo desarrollando cada parte, pero entiendo que se las van a hacer llegar y entonces me pareció un poco interesante el hacer alguna referencia en algunos temas para que con más tiempo, cuando estén en sus oficinas o en sus destinos, puedan darle una ojeada y ver. Vamos adelante, señor. Gracias. Particularmente, no sé si lo hablo de allá, mejor. Okay. Gracias. Habría que señalar tal vez un hito importante, es algo que ya lo sabemos, el carácter tripartito de la OIT, el carácter fundacional tripartito de la OIT. Y la búsqueda que la OIT hace desde su misma estructura, no solamente normativa, sino que también en los países, de buscar esta cooperación, este acercamiento entre los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, no solamente a nivel internacional, sino que también en los países. Es importante porque es un hito que transforma el tema del derecho internacional y que tiene importancia porque cuando hablamos de ampliar la seguridad social, cuando hablamos de temas que están vinculados con este panel, obviamente tiene una incidencia normativa importante. O sea, si las normas no vienen a solucionar un problema, pero de alguna manera regulan o crean mecanismos a través de los cuales se atienden estos. Entonces es importante destacar el hito de alguna manera la transformación del carácter normativo de estas instituciones, en estas instituciones también por parte del marco de la OIT. Dos puntos importantes que quisiera señalar aquí. La primera cosa es que a partir de la creación de la OIT y a partir de que la OIT se encarga de la creación de normas, se cambia de esta idea de que solamente un Estado como tal genera normas al nivel de derecho público nacional como derecho internacional público. Entonces hacer una composición tripartita, la que se reúne en la conferencia, y hacer la Conferencia Internacional del Trabajo, la que crea normas, los empleadores y trabajadores también participan de este mecanismo de creación normativa de derecho internacional público. Y posteriormente también es un tema importante, porque ya no solamente es una competencia que parte solo a los estados, sino que ya es un organismo internacional, compuesto obviamente por estados, empleadores y trabajadores, que crea normas que sugieren, que orientan, que proponen la creación de unos estándares mínimos para el cumplimiento de diferentes temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo laboral. En general hay que tener en cuenta también cuando se habla sobre normas que la OIT no está planteando un punto de llegada sobre diferentes temas, sino que lo que está planteando es un piso que debe de ser construido a veces de manera inmediata, a veces de manera procesual, dependiendo del tema, pero es un piso que tiene que ser construido para cumplir los objetivos de la organización y para orientar obviamente a uno de sus fines estratégicos actualmente, que es el trabajo decente. Vamos a ver de manera de introducción bastante rápida para cumplir. Miren, esa es una cosa como muy básica al inicio. Es primero, cuando hablamos de diálogo social tenemos que tener en cuenta algunos elementos fundamentales del diálogo, ¿no? Algunos elementos fundamentales en donde quiero destacar como 3 elementos de cualquier diálogo, que es el tema de la buena fe, que también es válido para el diálogo social, el tema de la capacidad de escuchar y de proponer en un diálogo, y el tema de la tolerancia. Obviamente lo que busca un diálogo, cada diálogo tiene un objetivo, y el objetivo del diálogo social
en comunión con los objetivos de la OIT, es buscar la construcción de la paz con la justicia social, tal cual lo dice en la Constitución de creación de la OIT de 1919. ¿Por qué dialogamos? Hay más razones por las cuales dialogar. Pero obviamente cuando vamos a dialogar y es acercándonos al tema, es porque tenemos un interés común sobre el cual queremos abordar, queremos de alguna manera escuchar algunas propuestas, a veces porque hay un conflicto, a veces porque somos conscientes que para alcanzar unos objetivos, ya sea en un grupo predeterminado o en un estado a un nivel mayor, necesitamos de la concurrencia de otros actores, de otras opiniones o de otros apoyos para lograr este objetivo. El diálogo no solamente está asociado a un conflicto, y el diálogo no únicamente está orientado a la búsqueda de solucionar conflictos. Es más, el diálogo a veces no soluciona conflictos. Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta que el diálogo social no está asociado necesariamente a un conflicto. El diálogo social muchas veces, o lo mejor, está asociado a la construcción de estrategias conjuntas para la atención, en este caso, de un problema que tiene que ver con el mercado de trabajo. Muchas veces en algunos países se elabora o se mide, por ejemplo, se quiere medir el éxito o fracaso del diálogo social por la cantidad de conflictos laborales que hay, lo cual no deja de ser un error, porque, como decía, no todos los conflictos son solucionados por esa vía, es lo deseable, pero que efectivamente el diálogo social va mucho más allá del conflicto. Y generalmente cuando nosotros conversamos con los diferentes actores en los países, les decimos que en principio lo más positivo es que dialoguemos por fuera o antes de un conflicto, pero que si hemos dialogado y hemos acordado algo en un conflicto, continuemos dialogando, porque de esa manera podemos efectivamente no solamente atender los problemas que nos ocupan a lo inmediato, sino que también prevenir o acordar inclusive diferencias que se tienen en un futuro. ¿Qué es lo social del diálogo? Obviamente ya no solamente se trata sobre algo que nos interesa a Eduardo y a mí, nos ponemos a conversar, a dialogar con esos principios que se había mencionado, sino que también buscamos construir acuerdos sobre temas que incumben a una sociedad, a una colectividad mayor. Ya no solo nos incumben, incluso a veces no solo incumben al grupo de referencia que yo represento, incumbe a mucho más o tiene referencia a otros grupos sociales que es importante traer en cuenta. El principal objetivo del diálogo social obviamente es el promover el logro de un consenso y de la participación democrática de los principales interlocutores del trabajo. Subrayo lo final, es decir, cómo se busca la participación de todos los actores para la construcción de la democracia. Para la OIT, el concepto de diálogo social es muy amplio, incluye diferentes modalidades, incluye el tema de negociación, consulta, intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común. Hay diferentes modalidades de diálogo social y es un ánimo para que las podamos conocer y las podamos practicar. Es decir, que no se reduce únicamente a algunas prácticas o algunas experiencias que se pueden haber dado en cada uno de los países, sino que también incluye algunos otros temas que se pueden ejercitar dentro de unas empresas, dentro de una sociedad, dentro de un colectivo, etcétera. Las condiciones de empleo justas, el trabajo decente, el desarrollo que beneficia a todos no puede ser alcanzado sin el consentimiento y esfuerzo de trabajadores, empleadores y obviamente el Estado. Lo que se busca y lo que propone la OIT y lo que ha venido proponiendo la OIT de su creación es que los temas que tienen que ver con el mercado de trabajo son temas que incumben no solamente de nuevo a un gobierno que representa a un Estado, sino que también incumbe a los empleadores y a los trabajadores representados en sus organizaciones. Y son a través del diálogo entre ellos que se pueden formular políticas, estrategias o planes para avanzar. Hay modalidades de diálogo social descritos en la OIT, no me voy a detener más que enumerarlos. Hay compromisos normativos de cómo los convenios de la OIT se ponen en vigencia y aplicación a nivel nacional, el tema de la negociación colectiva, ya sea en sectores o empresas, los consejos o comités nacionales, los comités para enfrentar temas específicos, para la crisis de empleo recientemente, para el tema de seguridad de salud y seguridad en el trabajo también, o temas que tengan que ver con la ampliación de la cobertura de seguridad social, por ejemplo. ¿Para qué vamos a dialogar? ¿Para qué vamos a hacer un diálogo sobre diferentes temas y sobre el tema que ustedes están abordando?
Primero, el asegurar la participación de los actores en la formulación y la planificación de las políticas económicas y sociales que se están llevando a cabo. En general, el tripartismo ha mostrado ser una herramienta importante en la sostenibilidad para la consecución de los resultados que se proponen. Es cierto, en general dice, no, mire, toma tiempo. Sí, es cierto, toma tiempo. O sea, toma tiempo, es más de repente toma menos tiempo que yo piense una idea y que la ponga en marcha, que obviamente converse con Eduardo, converse con Jorge, buscamos un acuerdo, vemos nuestros desacuerdos, avancemos, toma más tiempo obviamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que los acuerdos que tomemos también tienen mayor sostenibilidad y mayor compromiso para llevar a cabo. No es un compromiso que yo haga y que después quiero que los otros la pongan en marcha, sino que es un compromiso que construimos en una empresa, en una sociedad, en un Estado, para llevar adelante un programa, para llevar adelante unas actividades. Obviamente tiene de punto de partida el ejercicio de la libertad sindical y la libertad de asociación que permite garantizar la participación de los actores. Vale decir y comentar que el principio de libertad sindical, tal cual la OIT lo entiende, es aplicable tanto a las organizaciones de empleadores como a las organizaciones de trabajadores. Independientemente del nombre que toman, los principios de libertad sindical se aplican a ambos actores del trabajo. Vale decir que el trabajo decente, que es los conceptos que la OIT está hacia lo cual está avanzando en la construcción de sus objetivos, contemplan en uno de sus pilares importantes la promoción del diálogo social para, obviamente, como se lee ahí, elevar la productividad, evitar conflictos de trabajo, así como construir sociedades más cohesionadas. Frente a diferentes manifestaciones de la crisis económica o la crisis del empleo en este momento, obviamente la búsqueda de cohesiones, la búsqueda de acuerdos que llevan adelante en cada uno de los países es donde la participación de empleadores y trabajadores cobra una especial relevancia. Para señalar otra manifestación de la OIT, más recientemente, en la declaración que se hizo el 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, se mencionó que lo del diálogo social y la práctica del tripartismo entre gobiernos, organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores, tanto a plano nacional como internacional, resultan obviamente más pertinentes en este tema o en este momento de la crisis, porque hay la tentación, obviamente, frente a una crisis económica, frente a unas manifestaciones de las crisis en el mercado de trabajo, de tomar decisiones inmediatas o tomar decisiones en donde pensamos que dialogar, que concertar o es más difícil o no va en la línea que donde se piensan las soluciones, sino que ha quedado más de manifiesto a través de muchas prácticas que se han realizado, no solamente en la región, sino que en otras partes del mundo, que el diálogo social obviamente sigue siendo válido, sigue siendo importante, sigue siendo útil. Quisiera terminar esta breve introducción en el tema de diálogo social para ir avanzando en la discusión sobre un par de retos que yo creo que son importantes tener en cuenta cuando se habla de diálogo social, no los únicos de nuevo, pero son dos temas importantes para el tema social. Uno, la existencia de condiciones que lo hacen posible. El diálogo social no se da o no se resulta efectivo solamente porque decimos, bueno, perfecto, queremos dialogar, sentémonos a dialogar. No, hay unas condiciones que hacen posible el diálogo y hay unas condiciones que pueden favorecer para que el diálogo sea exitoso. Entre ellos es la existencia de organizaciones de trabajadores y empleadores sólidas, independientes, con la capacidad técnica, con acceso a la información y con la capacidad de participar en debates, hacer propuestas, la voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas y, por supuesto, un apoyo institucional adecuado para el desarrollo del diálogo. El diálogo social que se busca ser exitoso requiere de unas condiciones internas a los actores, pero también unas condiciones externas manifestadas obviamente por algunos principios básicos, un principio de buena fe, el principio de querer buscar acuerdos, el principio de que obviamente lo que vamos a escuchar de los otros actores, aunque no sea lo que yo pienso en un principio, va a enriquecer la propuesta que llevo, de modo tal que poderlo construir, de poder fortalecer la propuesta que se presente en cualquier escenario. Entonces, tener en cuenta que sin esas condiciones externas, también uno no puede decir que
esperar que el diálogo surja o llegue a un éxito sin que éstas existan. Entonces cabe la reflexión muchas veces dentro de cada uno de los países, saber qué condiciones favorecen, propician, apoyan que exista un diálogo y que obviamente este diálogo vaya a alcanzar un éxito para poder valorarlo. Y finalmente, en mi presentación, no en las condiciones previas que pueden salir y pueden enriquecerse, por supuesto, la necesidad de tener un diálogo social con enfoque de género. Entonces, no solamente desde un enfoque de derechos, sino que hay que tomar en cuenta el tema de la participación no solamente la población femenina en general en el mundo y en América Latina, sino que igual el nivel de participación de la mujer en el mercado laboral. Muchos de los temas, y que tienen que ver, entiendo, con el tema de seguridad social y protección social, muchos de los temas de la participación en empleo precario, en empleo informal, o como quisiéramos el trabajo autónomo, como el nombre formal que pueda existir en cada uno de los países, pero en definitiva, empleo sin protección social, están más presentes las mujeres y le afecta mucho más a las mujeres. O sea, las mujeres que son muchas veces jefas de hogar, a las mujeres que no se pueden vincular a un empleo formal, no solamente por su falta de educación, sino que para tener responsabilidades familiares, por distintas circunstancias de discriminación que muchas veces el mercado laboral de los países existe en las mujeres, hay que tomar en cuenta la perspectiva de ellas en cualquier diálogo social que se desarrolle en diferentes temas y, reitero, en especial mención cuando se hable sobre la ampliación de la cobertura de la seguridad social en cada uno de los países. Tema sobre el cual se puede ahondar, se puede hablar, pero que no puede dejarse de lado en cada uno de los espacios que se generen, el poderles dar una voz, el poderles escuchar, el poderles tomar en cuenta para saber que aun aquello que se haga con la mejor intención, si no toma en cuenta esos elementos, puede no alcanzar los fines para los cuales se está discutiendo. Muchas gracias.